Hola amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas, ya estamos con el psicoanalista Luis Lucho Herrera, con quien vamos a tocar en esta entrega del Perú en el Diván, un tema peliagudo. Bueno, todos los temas que tocamos acá son un tanto peliagudos, pero este un poco más, que tiene que ver con el llamado racismo inverso. Pero antes de seguir, saludo al doctor Lucho Herrera. ¿Cómo está, ¿Qué Lucho? tal? ¿Cómo le ¿Cómo va? le va? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, ¿existe el racismo inverso? Eh, ¿Se puede hablar de racismo inverso? Eh, Esa es una pregunta difícil que se la traslado al doctor Herrera. ¿Cómo está nuevamente? Y, por favor, Sí. ¿tiene respuesta a esa pregunta? En todo caso, tengo una aproximación, ¿no?, a cierta respuesta. No una respuesta definitiva porque el racismo es un concepto, un único concepto, pero que cobra diferentes modalidades, de Ujú, acuerdo a dónde, cómo, cuándo inclusive se presenta. El racismo en el Perú se ha modificado, por ejemplo, desde que aparece tiempos de la colonia, ¿no?, en fin, a la actualidad considerablemente, ¿no? Entonces, yo no lo llamaría un racismo eh, blanco, ¿no? Yo diría que ese racismo es inverso y todo lo que es inverso generalmente en el psicoanálisis, no digo que todo, pero muchas de las cosas inversas en el psicoanálisis son formas defensivas. Entonces, sí creo que existe una respuesta de corte eh, discriminatorio a la discriminación. ajá. Podríamos decir tal vez que al racismo le da como respuesta, ¿no?, aquel que lo sufre le da como respuesta, ¿no?, el racismo también. Es decir, adopta posiciones racistas. Ya sea, ahí se mezclan cosas, porque como el racismo está relacionado con el poder, se mezclan cosas, ¿no? Porque es también una forma de decir yo tengo el poder, no Ajá. tú sino yo, ¿ya? Entonces es una especie de competencia de quién avasalla al otro o Ujú, quién siente que el otro es avasallable en última instancia, ¿no? ujú. Ahora bien, interesante eso, de que es una respuesta, es una defensa, es algo defensivo. Pero digamos, leyendo Sí, muy someramente el tema, lo que he encontrado es que se dice que no se puede hablar, digamos, algunos actores mexicanos, por ejemplo, que han hablado del tema, actores, sí, eh, porque en México se decime. trata mucho este tema, dicen, argumentan, por ejemplo, que no se puede hablar de racismo contra las personas blancas, así resumiendo, porque las personas blancas pertenecen a los sectores históricamente y sistemáticamente dominantes de la sociedad. Entonces, lo que habría en todo caso serían prejuicios, bullying, pero no racismo propiamente dicho, porque para que haya racismo tiene que uno pertenecer al sector dominante y no al sector dominado, digamos, para ejercer el racismo. ¿Cómo contrarrestaría ese argumento? Mire, en primer lugar, es un argumento que es parcialmente cierto, porque como le decía hace un momento, yo creo definitivamente que en el racismo se juegan elementos de poder. Ujú, Por lo tanto, el que ejerce el racismo generalmente ejerce el poder también, ujú, ¿ya? Se asocia muy frecuentemente a las escalas sociales de poder. El que tiene menos poder, menos ingreso, menos posibilidades económicas, etcétera, es más objeto generalmente de racismo que aquel, o de discriminación, digamos lo mejor, que aquel que tiene el poder económico en sus manos, ¿no? Entonces, creo que es en parte cierto lo que dicen estos mexicanos, ¿no? Sin embargo, no creo que no se pueda utilizar el término. ujú, Lo que creo es que habría que señalar en forma muy precisa de qué se está hablando, porque
es muy complejo el tema del prejuicio y el tema de, sí, sobre todo prejuicio racial, es mucho más difícil de definir en términos generales. Generalmente se define en términos muy específicos, tal racismo. Se dice que el racismo que se ejerce, por ejemplo, en Estados Unidos es diferente al que se ejerce acá. Ujú, Yo creo que efectivamente allá hay toda una historia diferente que acá también, ¿no? ujú. Y hay también toda una estructura social distinta. Entonces, todo eso hace que sea diferente la cosa, ¿no? Eh, en fin, eh, pienso que es posible entender que hay un racismo si entendemos por racismo aquello que significa discriminar a la otra persona por su raza, por su etnia, por el color de su piel, sí, pero eso marcha asociado a una serie de otros elementos que tienen que ver con su estatus social, que tienen que ver con el tipo de trabajo que tiene, ¿no? Que tienen que ver con otros aspectos que acompañan a su postura dentro de la sociedad, ¿no? Claro, Entonces, por ahí creo que anda el asunto, ¿no? La cosa. Eh, porque es un término como que en ciertos debates es un término que está como vetado, ¿no? Muchas veces conversando, no en un plano de víctima en absoluto, sino simplemente una sí, dialéctica. En las redes sociales, por ejemplo, eh, trataban de, o sea, establecían como premisa, no, el racismo inverso no existe, o sea, elimínalo de la discusión, porque no existe racismo inverso. Entonces, no se puede ser tan absoluto, entonces, con eso tampoco. No se no se, puede. no se puede ser tan absoluto. No se puede ser tan absoluto, en primer lugar, porque la defensa continúa. Es decir, ¿por qué no quieres que exista? Sería la pregunta ya hecha en una conversación con una persona que se oponga a la cuestión del racismo inverso. ¿Por qué te opones al racismo inverso? ¿No es acaso una forma discriminatoria el suponer que el individuo de raza blanca no está sujeto o está inmune a las posibilidades de discriminación? Sí, tal vez a la discriminación racial, en determinados lugares, en determinados momentos, en determinados hechos. Ese es el asunto, ¿no? Claro, si generalizamos, podemos decir que todos estamos sujetos a la discriminación. Claro, pero yo creo que lo que arguyen es que no tenemos, y digo tenemos porque podrían decir, ¿qué hacen dos blancos, ¿no? Usted y yo hablando podrían criticar también eso, ¿no? Es plausible. Hablando de racismo, por un lado, y por otro lado, también se podría decir que no tenemos autoridad moral para hablar de racismo, las personas blancas privilegiadas. Son Pero argumentos que recojo de los debates que he está tenido bien, en está bien, redes. Sí. son interesantes de todas maneras, creo yo, ¿no? Ahora, autoridad moral sí la tenemos para hablar de lo que queramos, creo yo, Ujú. ¿no? Y el hecho de ser blancos o claros, como queramos llamarnos, no nos quita la posibilidad de hablar de que algunas personas puedan discriminarnos y no nos vean tan blancos. A lo mejor si va un peruano, no estoy seguro si usted o yo, pero si va un peruano, pues que se caracteriza por una determinada constitución biotípica y racial, a un país nórdico, eso lo vemos a veces en los partidos de fútbol, por ejemplo, que se están dando Claro. ahora, evidentemente hay una diferencia. Y ese puede ser una persona blanca, pero no tan blanca, porque, como decía el famoso dicho, quien no tiene de inga tiene de mandinga, acá en el Perú. Claro. Efectivamente, para nosotros somos un collage de razas, ¿no? Y tenemos de todo, un poco, ¿no? Mis Cla- abuelos eran norteños, por ejemplo, ¿no? Mis abuelos eran norteños, morenos, ¿no? Vienen a Lima, y en Lima se desempeñan en tipos de actividades que no eran las preponderantes o las que
eran las más importantes o las más rentables. Ujú. Y poco a poco van haciendo, ¿no?, las posibilidades y sus propias posibilidades. En- Ellos, por ejemplo, ¿no?, tienen características de herencia posiblemente negra, ujú. inclusive. Entonces, todos tenemos un poco de algo, algo. Claro, lo que se ve en este momento a lo mejor es un predominio de lo blanco, un predominio de lo moreno, lo que fuera, pero de todas maneras algo de esto hay, ¿no? Y sí tenemos derecho a hablar, por supuesto, ¿no? Buen Hasta, punto ese, buen punto ese, porque dicen, ¿cómo van a hablar? Incluso eh, siendo un poco disruptivo, podrían decir, eh, ¿por qué le dan espacio a la posibilidad de que existe racismo inverso? Si el problema mayor es el racismo eh, clásico, digamos. O sea, ¿por qué hablan de racismo inverso? Y a mí me parece que, ojo, siempre hablamos del racismo tradicional y justamente creo que espacios como este permiten de darle una mirada distinta con la posibilidad, ¿no? El de racismo inverso. O sea, como que no deberíamos, incluso, no deberíamos hablar de racismo, de la posibilidad de racismo inverso, habiendo el otro racismo que es mucho más grave y mucho más presente. quizá habría que más bien darle prioridad a aquello que es más grave, ¿no?, como dice, pero que no debiéramos hablar, no, yo creo que sí podemos hablar perfectamente del asunto. Además, porque eso nos va a permitir establecer límites con el otro racismo. Uh -huh. Nos va a permitir establecer qué tipo de reacciones hay frente al otro racismo. Claro, para entender el tema en Claro, su conjunto, ¿no? porque desde nuestro punto de vista nosotros estamos hablando del racismo pensando, si hablamos desde lo general, pensando en el individuo de raza negra o el individuo que es llamado el mestizo, el cholo, Uh -huh. como dicen varios autores, pero no estamos hablando claramente acerca de lo que ellos piensan y sienten frente a esto. Uh -huh. Yo creo que hay respuesta, solo que esa respuesta está media diluida por darle prioridad a lo otro, que definitivamente la ha tenido esa prioridad, ¿no? Claro, y la Venimos, debe tener, ¿no? Claro. venimos somos un país colonizado inicialmente, Sí, entonces venimos de toda una situación claramente racista. El indio no tenía rostro, y como no tenía rostro no era semejante, y como no era claro, semejante no existía. claro, No, claro, terrible, terrible. claro. Pero no podemos, digamos, considerarnos, asumiendo, ¿no? Así, Sí, muy a grosso modo, que nosotros, los protagonistas de esta entrevista, somos blancos. sí, sí. Eh, en resumen, digamos, no podemos considerarnos parte de un colectivo victimizado, o sea, no tenemos derecho a victimizarnos por eso, no somos víctimas, digamos, a eso voy, ¿no? O Mm. sea, eh, ¿qué piensa eso? O sea, digamos, Yo creo que más razones para sentirse víctimas la tiene el no blanco discriminado, por digamos, ¿no? supuesto, Obviamente, obviamente. Este, la idea del blanco que se victimiza por ser blanco es una cosa que me cuesta trabajo entenderla, porque no es primero lo más frecuente y porque no hay una incomodidad manifiesta, no lleva el sello de la raza, si es que no es la blanca, no lleva el sello de la raza que se convierte en un elemento que desvaloriza, se da cuenta, sí, ¿no? O algunos o se disfrazarán, qué sé yo, pero no llevan ese sello de la raza, ¿no? claro, pero Entonces, sí, y dígame, por, dígame. sí, y por eso mismo eh, se pretende, o muchos sociólogos tratan de establecer que no habría pues racismo inverso, justamente por eso mismo. Claro, claro. Que no habría precisamente ese racismo inverso. Sin embargo, sin embargo, eh, si pensamos en una cosa desde muy general para ir hacia el racismo, nos encontramos con que, por ejemplo, Freud, el autor del psicoanálisis, decía que no hay nada más claro que la presencia de un extraño dentro de un grupo
para que ese extraño se convierta en elemento al cual se le dirija el rechazo, se le dirija la carga que él llamaba en algún momento la pulsión de muerte, la pulsión agresiva. Ujú, Entonces, nosotros tenemos puntos. El bullying en los colegios es uno de los elementos más claros. El bullying en los colegios generalmente se dirige a cosas racistas, muy ujú, frecuentemente, o a defectos físicos. ujú. Entonces Claro, se agarra a los chicos más débiles y a ellos se les agrede, claro, ¿no? claro. Entonces, digamos que en el ser humano parece existir una tendencia a buscar esa agresión como una forma de satisfacción. Pensemos, por ejemplo, aparentemente no tiene mucho que ver, pero sí lo tiene que ver, creo yo, que no existe la crueldad entre los animales. No existen las diferencias como entre los seres humanos. La crueldad es patrimonio humano. Sí, El hombre es cruel, el animal no es cruel. El hombre puede ser cruel, ¿por qué? Porque es inteligente. La paradoja está ahí. Entonces, ¿qué hace? Para buscar su propio bien, ¿no? Hace daño a veces. Porque ese claro. daño, veámoslo, Daño esto, ¿no? consciente, digamos, ¿no? Claro, daño consciente. Consciente, consciente, a la luz Claro, de la corrupción, por ejemplo. La corrupción hace daño. Y claro. además, ya cuando se mezcla la corrupción con el dominio político, por ejemplo, social, el daño se hace mucho más evidente. Ujú, claro. Entonces, ¿quiénes pasan a un segundo plano al protagonismo de la historia y que desempeñan en la historia justamente papeles secundarios? Aquellos que tienen el rostro moreno, que tienen el rostro negro, que tienen el rostro oscuro, Claro. ¿no? Entonces, hasta ahí no hay problema. Fíjese usted que muchos de los conquistadores no eran blancos. Y fíjense usted que los libertadores tampoco lo eran, ¿no? San Martín era un tipo moreno, era piel canela San Martín. Y piensen ustedes en Bolívar más todavía, descendiente de negros, Así ¿no es es. cierto? Así es. Y bueno, ahí, por ejemplo, hay toda una eh, probablemente identificación con ellos, ¿no? La mayoría de los soldados, tanto los que luchaban a favor como en contra de nuestra independencia, eran peruanos, ¿no? Y eran peruanos recogidos de los Andes. Recogidos, digo, porque los agarraban y los Sí, hacían. los levaban, sí. Sí, pues los llevaban, ¿no? Tenían hojotas en vez de botas, ¿no? Claro. Y eran, ¿cómo les diré? Eran subvalorados, pues, muchas veces, ¿no? No, por supuesto. Ahora, para terminar, don Lucho, ¿cómo tomar las declaraciones, por ejemplo? A mí me parece interesante, ¿no? Lo que plantea, pero Aníbal Torres, por ejemplo, el ex premier, cuando habla, yo pienso que Sí, remueve teclas, la sola elección de Castillo ya las removió y declaraciones como que le lavan el cerebro a los niños de San Isidro y Miraflores, ¿no? O cuando habla eh, el propio presidente Castillo dice que los niños de tal provincia, de tal región son iguales a los niños de Miraflores y San Isidro. Bueno, está bien, eh, tendríamos que ser iguales. Lamentablemente no lo somos, pero que un primer ministro hable así, ¿cómo lo toma usted? ¿No? Que de alguna manera estigmatice a los sanisidrinos y miraflorinos, como lo hacía Lian Carp también, ¿no? La esposa de Toledo. sí me acuerdo. A pesar de que por su lado, claro, claro, sí, Uh -huh. Emilia Carper era una gringa. Pero, Claro. bueno, la idea es que yo creo que eso está dirigido políticamente a generar disturbio, ¿no? Ajá. Eso está poniéndolo frente a frente y es injusto, me parece, porque no es así. Yo lo que sí creo es que debiera estudiarse mejor y corregirse aquello que tenga que modificarse de la historia peruana. Y la historia tiene que ser la misma para todos. En nuestra historia hay demasiados héroes, hay demasiados, ¿no? Faltan también gente que pueda de alguna manera desempeñar roles
que no sean los de intentar una reforma, sino una modificación, porque requiere el Perú eso, ¿no? Hay que mirar la historia. En la historia abundan los casos en los cuales hemos aprendido desde niños cosas que no debimos haber aprendido. Ah, no, por No supuesto, pero esa es debimos la haber manera, aprendido. digamos, y cuando, disculpe que utilice mi propio ejemplo, pero es que en las redes hay muchos debates sobre esto, ¿no? Y parte de los argumentos era, pero ¿no es verdad lo que dice Aníbal Torres? ¿Acaso no es cierto que los miraflorinos y los sanicidinos son privilegiados y que les lavan el cerebro, como, digamos, parte de lo que usted estaba diciendo, para discriminar a los que no son de ahí? Entonces, si es verdad, ¿por qué lo criticas, digamos, no? Bueno, lo critican porque hay momentos, hay oportunidades y deberían en todo caso existir instituciones que sirvan precisamente para corregir aquello que está mal. Es decir, nadie pretende que todo está muy bien. Para nada, pues sería mentirnos a nosotros mismos, ¿no? El Perú no está bien, en muchos sentidos. Históricamente no está bien. Claro. Tenemos que hacernos dueños, poseedores de nuestra historia, ¿no? Y nuestra historia está conformada además por esta pluralidad racial, ¿no? Y por lo tanto todos pertenecemos a esta historia y hemos hecho parte de esta historia, como fuera, ¿no? Entonces, pero si empezamos a pelear entre nosotros por a quién le corresponde esto, a quién le corresponde lo otro, entonces ya no va uno al punto central que significa hay que modificar esto, hay que cambiar esto. Él no está diciendo hay que cambiarlo, él está lanzándose como si fueran enemigos los chicos o niños que no estudiaron lo que él a lo mejor quiso que se estudiaran. A lo mejor lo que él quiere que se estudien son cosas que son también estudiables todavía antes de presentarse en un plan de educación. Ujú, En fin, ¿no? Yo creo que ahí juega un juego político bien evidente este señor, ¿no? Me ujú. parece. O sea, es un juego político, podríamos decir, un poco perverso, jugar Un poco con esas perverso, variables. un poco perverso y por el hecho de que nos pone a unos contra otros, además. Ujú. Nos pone a unos contra otros, evidentemente, ¿no? Ajá. Todos, usted, yo, probablemente hemos sentido culpa, no por la palabra de este señor, sino cuando hemos visto la miseria, hemos visto lo que ha pasado en la pandemia, lo que nos ha mostrado, hemos visto las cosas que hemos Sí, vivido, la claro. acción de usted con mayor razón por ser periodista, yo Sí, con razón también por ser analista. Entonces, sí. hemos visto esto y esto nos ha dolido como peruanos, ¿no es cierto? Entonces no podemos ponernos a pelear ahora, tenemos que buscar más bien fórmulas en común. Ojalá que eso se dé, ¿no? Ojalá. Me quedo con eso, me quedo con eso. Eh, Lucho Herrera, muchísimas gracias por A ustedes. haber estado con nosotros en El Perú en el Diván, un tema Muchas gracias a complejo. usted. Gracias Muchas por gracias a abordarlo. ustedes. Gracias. Gracias.